Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este culto de oración de día miércoles, en el que podemos meditar en la palabra de Dios y también orar. Antes de que comencemos la meditación del día de hoy de la palabra del Señor, hermano, yo quiero invitarle a que pueda usted cantar al Señor allí desde su hogar la siguiente alabanza.
Muy bien, mis hermanos, luego de haber cantado ustedes en su hogar, yo aquí en mi hogar esta alabanza, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Oremos. Querido Dios, te damos gracias en esta hora por encontrarnos con nuestros hermanos, compartiendo una porción de tu palabra, meditando en ella. Te rogamos, querido Dios, de que tú estés junto a nosotros, que nuestros hermanos puedan, Señor, ver este video y, Señor, aprender cada día más de tu palabra y tener un encuentro personal con la novedad de Cristo en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar a la meditación de esta tarde de la palabra del Señor y para ello vamos a hablar acerca de la novedad de Cristo, ¿ya? Ese es el tema que vamos a ver a continuación, la novedad de Cristo. Sin duda, estudiar en la palabra del Señor es un privilegio y poder compartirla a través de este medio con ustedes también nos alegra mucho en esta hora ya que termina el día. Vamos a hablar acerca de cristianismo y judaísmo. La Biblia está cargada y llena de alusiones de Cristo hacia el pueblo judío, el pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, la genealogía de Jesucristo, termina diciendo allí Jesús, Mateo, cierto hijo de David, hijo de Abraham. También nosotros encontramos que Jesús fue circuncidado al 8º día y presentado según la ley de Moisés, dice el libro de San Lucas capítulo 2, versículo 21 al 23, cosa que está dentro de la cultura judía misma. Jesús también celebró la Pascua según el libro de San Lucas capítulo 2, 41 al versículo 52 desde muy pequeño. Junto con ello, Mateo 5, 17, Jesús mismo dijo que él no venía a abolir la ley o los profetas, sino que venía a cumplir. Esto ha hecho a muchas personas entender y creer que debemos guardar las fiestas judías y las tradiciones antiguas del judaísmo. Se conoce como judaísmo mesiánico. Esta idea que están muchos de nosotros, hermanos de iglesia, incluso estoy haciendo este tema por un hermano de iglesia que me conversó acerca de esta situación, que él cree que debemos guardar las fiestas judías y muchas cosas del ritual judío, de la tradición judaica, ahora nosotros en el cristianismo, porque como nosotros como adventistas guardamos el sábado, y el sábado es una fiesta judía, dice él, nosotros ahora debemos guardar todas las fiestas judías, volvernos de cara al judaísmo. Sin embargo, él celebra el Shabbat, él le dice Shabbat al sábado, como lo harían los judíos, con un encendido de velas, canta y hace letanías en hebreo, entre otras cosas, y entiende él esto como parte de la santidad, del acercamiento a Dios, de vivir un cristianismo coherente, porque tanto Jesús y sus apóstoles eran judíos, el cristianismo tiene raíces profundas en el judaísmo, por lo tanto no se abolió el judaísmo, no se abolieron las tradiciones, hay que volver a todo lo que es el judaísmo. Es una corriente teológica dentro de el cristianismo y también que ha impregnado muchas veces el adventismo, la idea del 15 de Tishri, de guardar las fiestas solemnes, de volver hacia los rituales antiguos. Sin embargo, la pregunta que vamos a hacernos a continuación es: ¿esto correcto? Como adventistas debemos guardar las fiestas judías, debemos guardar el Shabbat con un encendido de velas, debemos guardar las tradiciones del judaísmo. Bueno, en medio de la liturgia judía se le da una noticia a una familia sacerdotal, ¿ya? A través de este texto que vamos a estudiar a continuación, que se encuentra en el libro de San Lucas capítulo 1, del verso 5 al versículo 25, vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta. ¿O debemos nosotros volver hacia el judaísmo como cristianos para tener un cristianismo puro, un cristianismo basado en la palabra del Señor, un cristianismo más real al original? Porque esa es la intención de muchos al volverse hacia el judaísmo como respuesta hacia un cristianismo más coherente. En el libro de San
de San Lucas, capítulo 1, versículo 5, en medio de la liturgia judía, en medio de la tradición misma del judaísmo, de las familias más importantes del judaísmo, ocurre un suceso bastante llamativo, del que quiero que meditemos en esta tarde de miércoles. En el capítulo 1 de San Lucas, el versículo 5 dice San Lucas así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías, por lo tanto, es un sacerdote de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Este matrimonio, si llegasen a tener un hijo, sería un sacerdote seguramente. Sería un judío de raíz profunda. Sería un judío de lo que es la casta judía misma. Y su nombre era Juan el Bautista. Versículo 6, dice la Biblia que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandatos y ordenanzas del Señor, tal como lo hacía el pueblo judío. Ellos eran judíos, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo el sacerdocio, Zacarías, delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Es decir, el evento que va a ocurrir a continuación, la anunciación que vamos a ver, tiene una raíz en Jerusalén. La anunciación está especial, tiene una raíz en Jerusalén, en el templo, en medio de una hora sagrada propia de la liturgia judía, que era la hora del incienso, del sacrificio de la tarde. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. En medio del ritual normal que el judío realizaba, ocurre una novedad. ¿Cuántas veces Zacarías no habría realizado esa misma ritual, esa misma tradición? Era parte de su función. Él era un sacerdote. Y en el templo, en medio del ritual, la liturgia cotidiana, aparece algo nuevo. ¿Qué es este nuevo? Un ángel del Señor. Zacarías, no temas, le dijo el ángel. ¿Por qué? No temas, porque tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y, dice acá, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel, aquí está algo interesante, este hijo que le nacería sería un enviado a los hijos de Israel. Hará que se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ahí después ustedes pueden seguir leyendo la excusa que da Zacarías, todo lo que ocurre. Él queda mudo por un tiempo hasta que nace el bebé. Él vuelve a hablar y pone por nombre a aquel niño Juan. Este era Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista es un profeta del pueblo judío, con profundas raíces en la familia judía. Él decidió irse rumbo al desierto, y en ese lugar, preparado y educado por Dios, en vez de haber estado en la escuela de los sacerdotes, porque él, por papá y por mamá, era un descendiente sacerdotal legítimo. Sin embargo, su misión traería una novedad. Su misión era un tanto distinta al de la liturgia judía tradicional. Él descartó ser sacerdote, aunque cumplió, no formalmente, como estaba acostumbrado el pueblo, la labor sacerdotal. Sin embargo, él fue llamado desde el desierto para hacer volver el corazón de los padres a los hijos,
para preparar el camino, para hacer un puente entre Cristo que vendría, la novedad, y el pueblo judío de la antigüedad. Por lo tanto, Juan el Bautista es la representación máxima del judaísmo, ¿ya? Pero en medio de este judaísmo profundo aparece la novedad. En medio del judaísmo aparece algo nuevo. Dice Isaías capítulo 7 de la siguiente manera. Isaías capítulo 7, versículo 14. Una profecía en el libro de Isaías denotaba que en medio de las raíces de la liturgia del pueblo judío iba a ocurrir algo nuevo, ¿ya? Algo nuevo. Por eso hablábamos en la introducción a este tema, la novedad de Cristo, cómo Cristo es cosa nueva para el mundo. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice una profecía de Isaías: por tanto el Señor mismo os dará una señal de esta novedad. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Emmanuel. Y acá vemos un recuadro de la reflexión de esta tarde que explica un poco esta tradición judía, este judaísmo al que muchos quieren volver, como si fuese el judaísmo el camino correcto a seguir. Nosotros no guardamos el sábado porque fuéramos judíos. Nuestra base del Shabbat, del sábado, está en el Génesis. En el Génesis no había ni judío ni gentil. En el Génesis estaba Adán, el hombre, la humanidad entera. Por lo tanto, el sábado fue hecho, dijo el mismo Cristo, por causa del hombre. Por lo tanto, no es un regalo especial para los judíos. Es por eso que debemos olvidar la idea o dejar de pensar en la idea del sábado como el judaísmo la piensa. El sábado, recuerden ustedes lo que los judíos decían de Jesús. Muchos pensaron que Jesús había transgredido incluso el sábado cuando estaba, ¿se acuerdan? Pasó por un sembradío y allí los discípulos hicieron espigas para comer y lo acusaron de que estaban trabajando en sábado. Y Jesús dijo que ellos estaban tergiversando el sábado porque el sábado era lícito hacer el bien y fue hecho por causa del hombre. Por lo tanto, el sábado que el adventismo guarda no es un sábado judío, sino es un sábado para la humanidad. Es la perpetua ley de Dios, los mandamientos, no las tradiciones, los mandamientos de Dios que han perdurado por la eternidad, porque tienen su base en el fundamento de su trono. El sábado adventista, por lo tanto, no es el sábado judío. El sábado adventista es el sábado de Dios para la humanidad, para todos los hombres. Jesús guardó el sábado por cuanto era judío, pero después de su resurrección él sigue guardando el sábado. Los cristianos primitivos, muchos de ellos griegos, guardaron también el sábado. Por lo tanto, el sábado no es marca del judaísmo, y que ahora con la novedad de Cristo puede cambiar al domingo, y yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la tradición judaica se encuentra ahora en Cristo con algo nuevo. ¿Y qué es esto nuevo? Mire lo que dice este recuadro. En el libro de San Lucas capítulo 1, versículo 5, como leíamos, dice la Biblia que los padres de Juan el Bautista eran sacerdotes. Por lo tanto, la ascendencia de Juan el Bautista era una ascendencia sacerdotal. ¿Qué cosa más judía que eso? Un apellido de sacerdotes, ¿ya? De familia levítica, sagrada, consagrada, el sacerdocio. Sin embargo, aparece la novedad. Esto es lo nuevo del cristianismo. No es un sacerdote ahora al que se le cuenta lo maravilloso. El ángel que había hablado a Zacarías ahora va a un lugar completamente nuevo, a hablar con alguien completamente novedoso dentro del judaísmo. Si bien José era de la tribu de David, una tribu conocida, por lo tanto Jesús era el hijo de David, María aparece como novedad en toda esta historia, así como las mujeres que el libro de Mateo menciona, donde las mujeres que se mencionan allí, una era prostituta,
otra era que no era del pueblo de Dios, acuérdense allí en Jericó, Rahab, y aparece esta otra mujer, una mujer cuyo linaje se desconoce, que el ángel llama muy favorecida en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Mire cómo dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Aquí aparece lo nuevo en un mundo judío, donde el varón es cabeza de la mujer. La gran favorecida es una mujer desconocida, cuyo linaje es desconocido. Hay muchos que han tratado, como ella era parienta de Elizabeth, dije, entonces a lo mejor ella era de los sacerdotes, pero se desconoce a ciencia cierta cuáles eran los descendientes de María. En el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 26, dice así, se da el detalle de José, de su familia, pero no se da el detalle de María. El 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. José es un personaje conocido. Él se hace cargo de ese pequeño y de su madre aquí en la tierra, pero él no es el padre biológico de Jesús. Pero aquel recipiente de Dios, aquel instrumento de Dios para que el Hijo naciera, que es muy importante, se desconoce su descendencia. Entonces vemos el paralelo, ¿no?, que aparece en este recuadro. Por un lado, un descendiente de sacerdote, y por otro lado, para la anunciación de Jesús, una mujer cuyo linaje desconocemos. En el libro de San Lucas, capítulo 1, verso 8, se mencionaba de que la anunciación de Juan el Bautista ocurrió en el contexto del templo, de la liturgia, del sacrificio de la tarde, de la hora del incienso, dice la Biblia. Que eso es judaísmo puro. Pero acá, Lucas 26 menciona que el ángel Gabriel fue enviado a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. ¿Dónde aparece esta ciudad como importante dentro de la historia del judaísmo? De hecho, era entre las ciudades más rechazadas. No era una ciudad importante como Jerusalén. Allí no había un templo como el de Jerusalén. Una ciudad pequeña y casi olvidada. Y luego, un profeta enviado al pueblo de Israel, porque Hechos 19:4 lo declara. Miren lo que dice Hechos 19:4. Juan el Bautista tenía un ministerio propicio con el pueblo de Israel, en Hechos capítulo 19, versículo 4. Hechos 19:4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Juan el Bautista fue enviado al pueblo de Israel, al pueblo, al judaísmo. Pero aparece ahora Cristo, que aunque fue enviado primero a la casa de Israel, porque él lo dijo, no he venido sino primero a la casa, a las ovejas de Israel, no se detiene allí, porque lamentablemente Juan 1:11 dice que al 13 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos son los judíos y ellos no lo recibieron. Siguieron su liturgia. No se detuvieron en la novedad, como lo hizo Elizabeth, una verdadera judía, al recibir a María, que le dice, muy favorecida eres. No se detiene como Zacarías ante la anunciación del Cristo. No se detiene como esa anciana que estaba esperando ver al Mesías y lo vio. No se detienen ante la novedad. Continúan la liturgia, continúan las tradiciones, continúan las fiestas. El judaísmo estoy hablando. Pero nosotros, el cristianismo, hemos encontrado la novedad. Nos hemos encontrado con lo nuevo. La profecía misma lo declaraba en el libro de Daniel, capítulo 9, 27. Al final de la semana haría un pacto con muchos. La palabra muchos es gentiles, la muchedumbre.
Y el libro de San Juan 3:16 deja claro que el ministerio de Jesús, su muerte vicaria, iba a ser para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, a todos los seres humanos, no solo a los judíos. Queridos amigos, queridos hermanos, Juan el Bautista declara en el momento en que su ministerio está culminando, cuando mira a Jesús venir al río Jordán a ser bautizado por él, declara: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el libro de San Juan capítulo 1, verso 29. Él declaró que Cristo era el Cordero. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero allá viene el de verdad. Yo apunto al de verdad. Es yo, el judaísmo, el sacerdocio judío, apunto a la novedad. Yo, siendo judío más que cualquier judío, me detengo ante la novedad. Lo mismo va a decir después Pablo: de los fariseos, soy yo, judío de la estirpe pura. Sin embargo, mi caballo se cayó y me encontré con esa luz maravillosa que es la novedad de Cristo. Y ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre o mujer, todos somos uno ahora en Cristo Jesús. Y luego Juan dirá: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La relación de Jesús con Juan el Bautista denota este cambio de lo antiguo hacia lo nuevo. Pero entonces, pastor, podrá decir usted, y el sábado entonces está de más acá, porque el sábado lo guardaron los judíos. ¿Será que acaso nosotros no lo debemos guardar? El sábado es un memorial de la creación y de la redención. El sábado, entendido por el adventismo, es eso. El sábado es un memorial para toda la creación, no para los judíos solamente. ¿Fueron solo los judíos creados por Dios? Y también, como fue un memorial de la creación, el sábado es un memorial de la redención. Porque Cristo no murió solo por los judíos. Cristo murió por toda la humanidad. Y ese sábado, después de su crucifixión, fue sepultado y descansó. Guardó el sábado y resucitó al primer día. Por lo tanto, el sábado sigue estando presente en perpetuidad. Queridos hermanos y queridos amigos, ¿y las fiestas judías? ¿Será que hay que guardar la Pascua? ¿La fiesta de las cabañas? ¿El Purim? La verdad es que las fiestas judías tienen un cumplimiento escatológico y ya no es necesario guardarlas. Pablo declara que Cristo es nuestra Pascua ahora, y la fiesta de las cabañas es una fiesta escatológica que celebraremos cuando Cristo nos lleve a los cielos, después de haber pasado por el desierto de esta tierra. Que Dios te bendiga, que tengan una bonita noche y espero que esta meditación haya sido de utilidad para ustedes. Cualquier duda o consulta me pueden mandar el WhatsApp, los que ya lo saben, y un gran abrazo. Que Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a orar para concluir, ¿les parece? Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora por haber meditado en tu palabra. Padre, ayúdanos a disfrutar lo nuevo de Cristo. Padre Celestial, gracias porque ninguno de nosotros era judío y tampoco necesitamos hacernos judíos para que el cielo nos mire. Hoy, tu pueblo elegido es de toda nación, tribu, lengua y pueblo, con raíces profundas, no en la cultura judía, sino en la cultura cristiana. Cristo abre un camino nuevo. El Nuevo Testamento es una imagen clara de una nueva religiosidad, más pura, basada ahora no en la sombra, sino en la realidad de las cosas. Ya no hay Pascua, Cristo es mi Pascua.
Querido Dios, ayúdanos a mirar así el cristianismo y a entender que ahora todos los cambios y transformaciones que el cielo otorga eran una transformación espiritual. Antes los judíos realizaban, Señor, la circuncisión como señal del pacto. Hoy la circuncisión que vale es la del corazón, donde tú transformas y regeneras nuestra vida. Padre, ayúdanos a ser espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo y terminamos con esta frase. Cristo, nacido del judaísmo, implanta una nueva cultura, la cultura cristiana. Que Dios te bendiga.